Muy bien, doctor. Primero que todo, muy buenas tardes. Y para comenzar un poco acerca de las generalidades que hay en torno a las enfermedades raras, ¿nos podría explicar por qué se les denomina de esta manera enfermedades raras y cuántas existen aproximadamente? Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. A las enfermedades raras o poco frecuentes se les llama así porque precisamente se presentan mucho menos que otras enfermedades. Eh, para poder encajar dentro de esta denominación de enfermedades raras o poco frecuentes, estamos hablando que se presentan en 5 de cada 10,000 personas. Para darnos una idea qué tan frecuente o no puede ser esto, la diabetes, por ejemplo, se presenta en 7 de cada 1,000. Esto implica que es 10 veces más frecuente la diabetes que alguna de estas enfermedades raras. Y también a estas enfermedades raras o poco frecuentes se les llama enfermedades huérfanas y vamos a ver un poquito más adelante por qué. ¿Cuántas existen el día de hoy? Se tienen ya detectadas alrededor de 7,000 enfermedades y son muchas y probablemente puede haber algunas más porque precisamente parte de lo que hace que estas enfermedades no sean tan diagnosticadas es precisamente que uno no suele pensar mucho en ellas porque no se presentan con tanta periodicidad como otras enfermedades. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuáles son las causas de este tipo de enfermedades? No sé más bien si nos podrá mencionar quizás algunos ejemplos claros de las que existen actualmente. Claro que sí, con todo gusto. Estas enfermedades, hasta el 80%, o sea, 8 de cada 10, tienen un trasfondo genético. Quiere decir que alguno de los padres padece la enfermedad y entonces se la hereda a alguno de los hijos. Y solamente un 20%, o sea, 2 de cada 10, pueden tener algún otro trasfondo, ya sea que haya alguna enfermedad infecciosa que haya podido favorecerles, inmunológicas, degenerativas, o simplemente lo que se llama una enfermedad de novo. O sea, nadie más en la familia lo tiene y yo soy el primero que tiene esa, entre comillas, suerte de ser el que la padezca, ¿no? Y dentro de estas enfermedades hay algunas que probablemente podamos haber escuchado en algún momento, como por ejemplo la hemofilia, que es una enfermedad en donde hay un trastorno para la coagulación de la sangre, el síndrome del corazón rígido o amiloidosis cardíaca, una enfermedad en donde se presentan muchos tics, la fibrosis quística que se presenta en los pulmones, algunos tipos de cáncer, como por ejemplo algunos cánceres de pulmón, de tiroides, etcétera, y los trastornos de la hormona de crecimiento que hacen que los niños se queden pequeños y no crezcan en forma adecuada. Muy bien, doctor. Al tratarse de enfermedades poco comunes, ¿cómo es el proceso de diagnóstico de estas enfermedades? Ok, cuando existe el antecedente familiar, por ejemplo, si alguien en la familia tiene hemofilia, pues hasta cierto punto existe una obligación de en los hijos de estas personas descartar desde que nacen que padezcan o no la enfermedad. Algunas otras veces se van a presentar algunos síntomas o molestias en los bebés o en los niños pequeños y ahí es cuando se puede hacer el diagnóstico. Pero más o menos hasta la mitad de estas enfermedades puede ser que no presenten ningún síntoma hasta que se encuentren en la edad adulta y ahí sea cuando se diagnostique la enfermedad. Muy bien. Retomando un poco sobre las diferentes enfermedades raras que existen hoy en día, ¿nos podría contar qué es el síndrome de corazón rígido? Claro que sí. El síndrome del corazón rígido o también llamada amiloidosis cardíaca por ATTR es una enfermedad en la que el hígado produce una proteína que es anormal. Esta proteína, que es una proteína amiloide, de ahí el nombre de amiloidosis, se deposita en el corazón y eso lo que ocasiona es una inflamación ahí a donde se depositó esta proteína. Eso hace que se formen cicatrices en donde hay esa inflamación y esas cicatrices hacen que el corazón se ponga duro.
Al ponerse el corazón duro o rígido, eso hace que ya pierda su función de contracción y de poder sacar y de llevar la sangre hacia los distintos órganos, y esto es a lo que se le conoce como insuficiencia cardíaca. Además de la insuficiencia cardíaca, doctor, ¿qué otras consecuencias pueden traer consigo esta enfermedad? ¿Y cómo una persona puede llegar a pensar que puede padecer? Ok, algunas veces este depósito de esa proteína amiloide puede llegarse, aparte del corazón, a depositar en algunas terminaciones nerviosas. Y entonces esto que puede ocasionar algo que se le conoce como el síndrome del túnel carpiano, que es un dolor en esta parte como de la muñeca y que puede hacer que haya un cierto dolor en los dedos o a veces hasta adormecimiento en ellos. Esto puede depositarse también en las extremidades y hacer que también puedan haber unos calambres anormales y que también las piernas puedan estar dormidas todo el tiempo. Y estos calambres se diferencian de los calambres comunes y corrientes porque son como una descarga eléctrica que aparte de todo es dolorosa. Aparte de esto, puede haber algunas otras ocasiones, aunque es un poco más raro, depósitos en sistema digestivo, y esto puede dar algunas diarreas anormales, etcétera. Pero por mucho lo más frecuente son las molestias en el corazón y en el sistema nervioso. Doctor, ¿existe algún tratamiento o cura para el síndrome de corazón rígido? Eh, sí, hasta hace mucho, perdón, hasta hace no mucho, las enfermedades raras, por eso se les conocía también como enfermedades huérfanas, porque la gran mayoría de estas enfermedades no tienen un tratamiento específico. De hecho, se ha estado trabajando mucho por parte de las agencias regulatorias y por parte de las casas farmacéuticas para ir produciendo medicamentos para estas enfermedades, pero aún así solamente hoy tenemos un 5% de estas enfermedades raras que tienen un tratamiento. Dentro de esta enfermedad del corazón rígido, tenemos que hay el tratamiento no específico y el específico. Y dentro del no específico está el tratamiento en general de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Donde están diuréticos y algunos medicamentos específicos para que el corazón funcione mejor. Pero también existe un tratamiento que hace que esa proteína que produce el hígado y que es una proteína anormal ya se deje de depositar en el corazón. Entonces es muy importante por ello que la enfermedad sea diagnosticada lo más pronto posible para parar este depósito anormal, porque lo que ya se depositó ya no hay cómo quitarlo. Entonces lo único que podemos hacer es evitar que se siga depositando más con el tratamiento adecuado lo más pronto posible. Muy bien, doctor. Y ya para finalizar, ¿qué podemos decirle a la sociedad y a los pacientes con síndrome del corazón rígido u otras enfermedades raras, como un mensaje motivacional para que salgan adelante y demás? Claro que sí. Todas estas enfermedades raras tienen como común denominador que son progresivas, son crónicas y sobre todo, como decía en un principio, como son raras, es más difícil de diagnosticar porque no es en lo que normalmente pensemos. Entonces, lo que se está haciendo, tanto desde los distintos gobiernos como las entidades regulatorias, como las casas farmacéuticas, es crear leyes y que haya medicamentos y que haya educación para que estas enfermedades puedan ser detectadas lo más pronto posible, puedan tener un tratamiento adecuado y específico para esa enfermedad, que puedan existir el acceso a ello y que entonces tengamos con todo esto una cultura de no discriminación con el fin de poder apoyar y eliminar las barreras que le permitan incorporarse a la sociedad a estos pacientes y entonces con esto logremos que no haya sesgos en los tratamientos, que no por yo tener diabetes haya muchos tratamientos y por tener una enfermedad rara como esta enfermedad del corazón
no haya nada que puedan hacer por mí, ¿no? Todos los pacientes, no importa cuán frecuente o no sea su enfermedad, son importantes y eso es lo que estamos hoy luchando y tratando de hacer conciencia en este día de las enfermedades raras.